Canes denuncia a un acosador y hace públicas sus graves amenazas. La influencer ha recibido unos mensajes muy duros a través de Instagram. Según una declaración de la propia Selena Gómez, en su Instagram, la modelo Hailey Bieber se comunicó con ella para solicitarle apoyo ante el acoso que ha recibido. Piqué estalla contra el acoso que ha recibido tras dejar a Shakira por Clara Chía. He recibido barbaridades. En un directo con un colega de la Kings League, el futbolista ha llegado a preguntarse ¿qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que digamos ¿qué nos ha pasado? En Estados Unidos, una niña de 12 años se suicida tras sufrir ciberacoso. Un nuevo caso de ciberbullying en Pontevedra acaba con 4 adolescentes detenidas. Una adolescente se suicida en Jaén después de denunciar hasta 4 veces. Paula, una niña de 11 años, acosada por sus compañeros, recibía mensajes como «Rata, ojalá te mueras». Esto es... Charlando en un sofá. Vale. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sí. Por eso hemos hecho un poco una entradilla diferente. Creo que es la primera vez que en un sofá hablamos sobre el maltrato a otra persona, de una forma u otra, y por eso queríamos empezar de esta forma, para demostrar un poco lo que está pasando, para acercarnos a la realidad que hemos aceptado en nuestro día a día. Sí. Y queríamos que fuera un poco impactante, como, Justo. ostras, estos son los titulares que si tú buscas ciberacoso, hater, es lo que aparece en Google, y este es nuestro día a día. Literalmente. Nos hemos acostumbrado un poco a que esto sea normal, ¿no? Y desde luego, como dice Carol, es un tema súper importante y se habla, yo creo que se habla demasiado poco para lo muchísimo que hay. Y además lo hablamos un poco como los haters. Bueno, hoy hemos venido a hablar del hateo. Literalmente. Para el que no entienda lo que es el hateo, es odio en español, y es un poco como el odio a través de las redes, bueno, a través de cualquier plataforma pública en la que te expongas. Y creemos que es muy importante tratar este tema y tratarlo con el respeto que se merece. Así que, bueno, pues para empezar un poco como la definición técnica de qué es odiar, porque, bueno, como siempre aquí hablamos desde la psicología, así que a nivel psicológico, ¿qué es el odio? Al final el odio es un sentimiento que se experimenta, que experimenta una persona cuando no soporta o le desea el mal a otra persona. O sea, al final es un sentimiento, es una emoción. Ya hablamos de las emociones en su momento. Esta emoción suele llevar a querer generar daño al otro, generarle un dolor, y está muy vinculado con actitudes violentas. Entonces, claro, tiene un riesgo muy grande esta emoción en nosotros. Por tanto, es súper importante aprender a gestionarlo. Justo, al final cuando hablamos de las emociones, dijimos este término de irasco, ¿no? Que es de ira y asco. El odio está dentro de esta emoción básica, ¿no? O sea, sí que es una emoción que sentimos, entonces, como ya hablamos en lo de las emociones, no es algo que podamos controlar, pero lo que siempre somos capaces de controlar es nuestra conducta. O sea, ¿qué hacemos con ese odio? Justo. Las emociones son adaptativas, nos dicen algo. La conducta violenta, una actitud violenta, no es adaptativa. Tú tienes que encargarte de que tu conducta ante tu emoción también sea adaptativa. Entonces, transmitir que algo no te gusta con asertividad, con una buena comunicación, perfecto, no tiene que gustarte todo ni todo el mundo. Lo que no puede ser es que esa emoción de que algo no te gusta te lleve a una conducta peligrosa, que es lo que está empezando a ocurrir. Justo. Los haters al final, ¿qué son? Los haters son personas que se dedican a hacer daño, encubriéndose detrás de una pantalla, y que acaban con consecuencias como lo que pronosticaba Piqué, de qué pasa hasta que alguien se suicide, hasta que no se suicide alguien no nos preocupamos. Justo. Y luego los casos que yo he comentado, que son casos más reales del día a día, de gente que no es famosa, que se han suicidado. Justo, y ahí es como, bueno, uno más, ¿no? En plan, ni siquiera nos enteramos de estas noticias, ya lo vemos como un poco... O sea, en el momento a lo mejor es como, oh, qué fuerte, tal, pero... Sí, pero es verdad que no está. salen en las noticias. No. Más bien salen en el corazón que Piqué está con Clara Chía y, oh Dios mío, eso es lo que sale en el corazón. Justo, pero todas las barbaridades, literal, que han tenido que recibir, o sea, que eso no quita que le demos la razón a uno, que le demos la razón a otro, que nos parezca bien la actitud de uno de otro, no, para nada. O sea, no estamos hablando de la conducta que está teniendo la persona a la que le hatean, sino de las personas que hatean a esa persona, o sea, que le mandan mensajes de odio y... De deseos de muerte. De deseos de muerte, literalmente. Es o sea, una barbaridad.
no hay nada que puedas hacer para que alguien te desee la muerte, en plan. Y qué mal estás si le deseas la muerte a otra persona, la verdad. Totalmente. Bueno, a nivel neuronal, el odio se localiza, ya hemos hablado varias veces de la corteza frontal, toda esta parte que recubre nuestro cerebro. La corteza frontal es la que nos permite, que también lo hemos comentado alguna vez, poder planificar actuaciones y comportamientos ante lo que tú estás sintiendo o pensando. Justo, con esto predecimos, evaluamos, organizamos. Luego también anticipamos lo que puede pasar, ¿no? Además, una cosa súper interesante es que también se activan con el amor. O sea, que claro, el odio y el amor activan la misma parte de nuestro cerebro. Efectivamente, igual que ante una emoción de amor tú puedes planificar ciertos comportamientos y conductas que normalmente pues, sí son en pro de algo bueno, el odio tiene la misma capacidad en nuestro cerebro, la misma potencia, y claro, si es en ese sentido de hacer daño a otros, es muy peligroso. Justo. Además, el odio es una pérdida de energía brutal. O sea, tú al final estás desequilibrando tu interior, te estás solo centrando en dañar a una persona. O sea, indirectamente eso te daña a ti, daña a tu salud. A tu salud, justo. No solo a tu salud mental, sino que ya hemos hablado muchas veces que las emociones también nos provocan cosas físicas, ¿no? El estrés, por ejemplo. Bueno, el estrés no es una emoción como tal, pero el agobio, la ansiedad, todas esas cosas, luego tienen un perjuicio. Digo, ¿qué palabra busca? Perjuicio. Justo. Entonces, muy relacionado con esto que estamos hablando, de todo el odio y tal, a nivel legislativo, jurídico, la verdad que yo este mundo lo manejo menos, pero bueno, está regulado de alguna forma en nuestro sistema el delito de odio. O sea, existe esa emoción como algo catalogado jurídicamente, conocido, en plan, ¿qué ocurre cuando una persona odia demasiado y entonces comete un delito por ese odio? Y tiene ese nombre, es horrible. Delito de odio. Es horrible. Y además no se refiere a la emoción, o sea, el delito de odio no se refiere en plan de una persona que siente odio, no. Es las situaciones, las acciones, las conductas que hace una persona que siente odio a diferentes grupos, ¿no? Pues ya conocemos la homofobia, el racismo, el machismo, cosas religiosas, etc. Justo. Al final, detrás del delito de odio, toda la explicación y detrás de la emoción del odio es el miedo, es el no sé gestionar esto, me asusta, no lo comprendo, no, entonces lo odio porque no puedo afrontarlo. Por eso en parte como que se suele justificar como, por ejemplo, en la homofobia. No, es que estas personas, pues ¿por qué tienen que exponerse tanto por la calle? Pues es que en el fondo, ¿qué hay ahí? ¿A ti qué más te da lo que haga esa persona con su vida? Es incertidumbre, no lo conozco, no lo entiendo. Y entonces prefiero que no esté ahí, porque ante lo desconocido los seres humanos somos un poco torpes, ¿no? Un poco tontos. Justo. O sea, como que no llevamos bien algo que no conocemos, entonces pues lo intentamos erradicar. Y lo erradicamos con odio y con conductas violentas. Quería dedicarle un segundo como a explicar que se recoge en el Código Penal como delito de odio. Es el artículo 510 y lo recogen como personas que públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo de personas o una persona en particular por motivos racistas, antisemitas, de referencias ideológicas, de religión, de creencias, situaciones familiares, en fin, todo aquello en lo que a esa persona podemos considerar diferente, y a mí me supone un rechazo hacia ello y yo promuevo que la gente lo rechace, estoy cometiendo un delito de odio. Justo. Y al final es eso, o sea, tú estás rechazando que una persona pertenezca a un grupo. Y ya hemos hablado muchas veces de ese sentido de pertenencia, ¿no? De la necesidad que tenemos de pertenecer a un grupo, la necesidad que tenemos de ser sociales y tal. Entonces, estás yéndote en contra de una persona que necesita pertenecer a algo, que ha decidido pertenecer a esto, o ha decidido no, porque ser gay no se decide, o ser negro no se decide, aunque muchas personas lo crean, sobre todo con lo de LGTBI. O sea, está en cierto grupo y tú le estás odiando por eso. O sea, le estás odiando por una cosa súper animal, súper básica, que es sentido de pertenencia, que lo hablamos en apego. Lo necesitamos. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene todo esto? Que sintamos ese odio y que lo manifestemos hacia otra persona. Tiene evidentemente daños directos psicológicos y emocionales hacia nosotros y hacia el otro. Justo. No es solo, o sea, muchas veces pensamos que el daño solo se lo estamos haciendo a la persona que lo recibe, pero tú mismo
metiéndote todos esos pensamientos, quedándote muchísimo tiempo en esa emoción, no dejarla pasar, porque el odio es un poco lo que tiene, ¿no? No es como, o lo que parece que tiene, que no es como que te quedes en plan de odio es total y pues me aparto, porque la emoción es adaptativa, entonces pues no me está gustando, pues me voy, ¿no? No, es como un y sigo, justo, y me meto con otras personas, creo grupo con otras personas para odiar más a eso, o sea, es como un... es muy heavy. Es súper peligroso porque en realidad ahí está el daño psicológico que te haces a ti mismo, pues lo que decía María, no sales de una emoción muy dura, pero da igual si es dura o no es dura esa emoción, el tema es que en la vida hay que vivir ciclos de emociones. Justo. Y estás un poco obsesionado con un sentimiento, con una emoción que te bloquea tanto que al final llegas a tomar conductas que solo son una manifestación de lo mal que estás gestionando tu emoción, de lo Justo. que no sabes gestionarte y autocontrolarte y conocerte como para que eso sea transitorio. Si está bien y es normal que tú sientas que esto no me gusta y qué pereza me da Laura Escanes cuando sube su foto súper divina porque está no sé qué, perfectamente válido, pero hasta qué punto llega tu falta de control sobre esa emoción que necesitas hacerle daño a esa persona para tú sentirte mejor. Porque necesitas poner un comentario. Total, y en el fondo no te sientes mejor. Cuando te has soltado ese comentario, has como liberado la emoción. Entonces sí que sientes un principio de pues, probablemente serotonina o dopamina o adrenalina de toma, de hecho daño. Vale, pero ya está, o sea, eso se va y sigue, o sea, y sigue habiendo odio. Come por dentro, totalmente, y además, ya no solo que te coma a ti, ¿no? Obviamente, o sea, las consecuencias a largo plazo que tiene para la otra persona recibir hate todos los putos días de su vida, quieras o no, porque las influencers muchas veces son como, no, yo simplemente no los leo, tal, eso hace un daño a la autoestima, pero a cualquier persona. Y ya no solo influencers, sino, por ejemplo, los delitos de odio, como pueden ser cosas de homofobia y tal, o sea, las personas, pues los gays, lesbianas, bisexuales, prácticamente todo el mundo, diría yo, todo el mundo, el 100% de las personas que tienen otra orientación sexual que no sea la heterosexualidad, tienen problemas de autoestima por culpa del resto. Entonces, como todo el mundo que es gay, bisexual, tal, tiene que ir a terapia, sí, porque es que tienes una mierda ahí dentro. Pero el problema es que los que deberían ir de verdad a terapia es los que no te dejan pertenecer a eso, los que no te dejan ser. Y eso tiene mucho que ver con otra de las consecuencias, que es que al final estos comentarios, esta movilización contra un colectivo, lo que hace es perpetuar esos estereotipos y que la discriminación se mantenga en el tiempo e incluso aumente. Porque llega un momento en el que esos mensajes son continuos, son repetitivos, pues eso, buscas un grupo al que pertenecer para ir contra ese otro grupo, y entonces esto se mantiene y entonces generamos una sociedad muy dañada, con muchos problemas de autoestima, con muchas inseguridades, porque todo lo que tú hagas o lo que tú seas puede ser criticado por otro y puede llevarte a un nivel de dolor que no tiene ningún sentido. Estamos promoviendo una sociedad súper insana. Totalmente. No es que a mí esto no me gusta, bueno, pero yo lo pienso y ya está. Lo puedes pensar, tienes todo el derecho, pero a poco que tú estés manifestando eso y estés promoviendo eso en tu círculo, estás haciendo ya un daño a la sociedad. Totalmente. Y a ese colectivo. Y además, sobre todo, que es que, o sea, la empatía, ¿dónde está? Porque yo no la veo. O sea, al final, lo que estamos haciendo es crear una sociedad sin empatía. O sea, el hecho de que tú odies a un colectivo entero, o sea, piénsalo, por el mero hecho de existir, o sea, no te puedes poner en la piel de esa persona que está recibiendo constantemente todos esos mensajes, entonces empatía cero, o sea, no existe. Claro, eres empático con tus amigos, con las personas que conocen y se parecen a ti, perdóname cariño, pero eso no es empatía. O sea, empatía es literalmente ponerse en el lugar de otros. Si te pones en el lugar de una persona que piensa como tú, te estás poniendo en tu lugar, no te estás poniendo en el lugar de la otra persona. Total. O sea, es 100% real, ¿sabes? Total. Y bueno, la última consecuencia es que al final el odio es una causa, o sea, es necesario que exista odio para llegar a un delito de violencia. Es una causa necesaria pero no suficiente. O sea, es una situación necesaria pero no suficiente. Es decir, no necesariamente por sentir odio tú vas a hacer daño a alguien, pero sí que es necesario que exista. Por tanto, en la medida de lo posible, reduzcamos un poco el sentimiento de odio y aprendamos a gestionarlo. Aprendamos a gestionarlo más que reducirlo. O sea, tú puedes odiar una cosa. Cuestiónate. Es que eso es gestionar una emoción. En plan, ¿por qué tengo esta emoción de ansiedad? Bueno, pues a lo mejor es pues por mi trabajo, tal, le buscas el sentido e intentas cambiar algo. ¿Por qué tengo esta emoción de odio? Pues a lo mejor porque no conozco pues el LGTBI+. Sí, a lo mejor no tengo que acercar a ese mundo para entender. Justo, a lo mejor el feminismo me parece súper radical porque siento que va contra mis derechos. Vamos a leernos qué dice el feminismo. Sí, vamos a hacer ese tal. O sea, al final
es más conocimiento, porque es que lo que es muy... Es información, no es gracioso, pero voy a decir gracioso, es que una persona que odia, no puede, o sea, es muy difícil argumentar con esa persona, o sea, mantener una discusión con esa persona porque no tiene ningún argumento para odiar lo que odia. O sea, el odio no tiene argumentación, al igual que, bueno, tiene argumentación en plan de, pues sí, pues es que es desconocido, entonces tal, pero no más allá. Si no hay una fundamentación de esto es malo, me genera un daño, no, es simplemente un poco como, no tiene sentido, es que no lo veo bien, es que es diferente, es que, ¿sabes? Sí. Yo también lo creo. O sea, como que no... O sea, contra una persona que tiene un odio profundo, no vas a argumentar con esa persona. O sea, No, porque no tiene realmente conocimiento sobre... justo, le puedes dar los conocimientos tal, y lo que más se puede hacer es generar empatía con esa persona, que eso es muy difícil, ¿no? Una persona que te odia, generar empatía con esa persona, pero porque así lo vas a poder sacar... Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Jordi Wild, que nos lo contó J, vale. Jordi Wild tiene un podcast con un ex nazi, es muy heavy esto, ¿no? Y entonces, hablando con este tío, él le preguntó cómo salió, ¿no? O sea, ya no es nazi, es un ex nazi. Pero era nazi en plan, nazi de verdad, no como lo que decimos aquí en España, este es un nazi facha. No, era nazi en plan, todo esvásticas, tatuajes de tal. De verdad. O sea, yo soy nazi y tal. Bueno, y le dijo que él consiguió salir porque hubo gente, o por lo menos una persona, que empatizó con él, le enseñó todo lo que hay fuera de eso, y él salió de ese grupo porque estaba como muy metido en ese odio, en esa mierda, y salió de ahí con empatía, con mira, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a decir es que lo que a lo dices mejor es que la una gente que mierda. odia mucho, en el fondo lo que hay es un poco falta de amor. Hombre, claramente. Falta de amor del mundo, pero falta de amor de la gente no te quiere y falta de amor propio. Obviamente, justo. una persona que odia, o sea, que vive su vida odiando algo, esa persona no tiene amor, esa persona necesita amor. Total. Yo creo que una prueba muy clara de lo que falta a veces es un acercamiento, es información, es lo típico comentario de una persona que en general rechaza un poco, pues es que siempre hablamos de gays, pero bueno, el colectivo LGTB, tal, no sé qué, pero tiene un amigo gay y te dice, no, pero mi amigo es diferente. Y en el fondo lo que está pasando ahí es que a su amigo le conoce, sí. Y lo vive en el día a día y se da cuenta de que esta persona no es ni peligrosa, o sea, no tengo que tenerle ningún miedo, esa persona no es tan diferente, ¿sabes? Esa persona son muchas más cosas que su orientación sexual. Pero cuando ves al colectivo, o ves a un grupo, o ves a una persona que tú conoces desde fuera, como sería una influencer, al final tú sacas como pues los estereotipos típicos, información muy seleccionada, que no es verdaderamente todo lo que es la persona. Entonces ahí es donde sacas unas conclusiones de mierda, y es donde puedes llegar a odiar, porque no odias a la gente que está cerca de ti. Ya. Aunque pertenezca a algo que no te guste o que no compartas, toda esa gente no la odias, porque la tienes cerca, porque tienes la empatía, porque tienes ese conocimiento. Entonces, herramientas, pues una básica sería conocimiento, en plan, infórmate, acércate. Cuando algo lo odies, es muy difícil que cuando algo lo odies te acerques más, pero intenta acercarte, porque es la forma de verdaderamente descubrir qué hay ahí, y verás que el odio baja muchísimo. Bueno, desaparece, yo creo, porque empiezas a... Lo que conoces lo amas, lo empiezas a amar. Sí. Y además si te acercas, seguramente esta gente también empieza a amarte a ti. Y entonces se produzca ese vínculo de empatía, de tal, en el que ya se destruye toda argumentación absurda de por qué odias a alguien. Sí, totalmente. Y luego, o sea, eso es cuando tú ya odias, informarte y tal, pero lo que tiene que empezar todo es con una educación desde pequeñitos en el ámbito virtual, ¿no? Porque estamos hablando mucho del hateo en el ámbito virtual, porque al final es donde estamos viendo todos estos haters del ciberbullying, de qué decirle a Clara Chía y a Piqué y a Kylie Bieber y todo, ¿sabes? Entonces, desde pequeños nos tienen que enseñar todo esto, que es lo de, o sea, qué daño podemos hacer haciendo un comentario, porque es verdad que creo que se tiene mucho más visto a día de hoy el bullying como tal, de presencial. Voy y te digo eres gilipollas, pero si te lo digo por escrito, bueno, lo lees y tal. No se le da tanta importancia. Creo que no se ven tantas las consecuencias, porque al final son consecuencias como mucho más a largo plazo, ¿no? Y más alejadas de ti. Más alejadas. En plan, de esa persona ha recibido tu mensaje y si está llorando en tu casa, en su casa tú no te enteras. Entonces sí, por una parte hay una esta de lo que se llama educación en cibercivismo, sí. En plan, saber utilizar las tecnologías con civismo, con respeto a la sociedad. Y luego una concienciación del comportamiento que tenemos en internet, que va un poco hilado, ¿no? En plan, que me eduquen a qué tipo de comportamiento, como esto es algo muy nuevo,
Sí. Yo he aprendido, como dice María, a comportarme en sociedad, en la calle, pero no me han enseñado a comportarme en esta nueva plataforma en la que también me comunico con gente, pero de otra forma. Sí. Entonces, por eso se están produciendo también estas cosas, en plan, a ver, es muy absurda la comparación a lo mejor, pero en la prehistoria se mataban entre ellos, estaban aprendiendo a convivir. Totalmente. Tuvimos esclavos, o sea, vivimos un montón en nuestra historia de cosas en las A día que... de hoy. Vale, pero bueno, que la historia ha demostrado que hemos tenido que, a base de muchas leches, aprender a convivir. Pues ahora con las nuevas tecnologías, que todavía son muy nuevas, también tenemos que aprender a convivir con las tecnologías y nosotros dentro de las tecnologías. Totalmente. Y esto también, o sea, no solo en el ámbito de educación en el cole, sino también en casa, ¿no? Sí, en casa es súper importante, como padres. Hay una cosa en la que Carol y yo, bueno, Carol está súper a favor de una cosa, yo no lo sé, yo creo que también tiro más por ella, radical. pero tal. Ella radical, es estos mecanismos de control, ¿no? En la infancia y en la adolescencia. Yo entiendo lo que dice Carol, ella dice que el control, pues, o sea, controlar a tu hijo, ponerle solo YouTube infantil, Control parental. bloquear ciertas cuentas para que no lo vea, tal. Ese control parental yo también lo entiendo perfectamente, que no se educa a través del control, porque es lo típico, que es cierto que cuando no lo conoces y te lo prohíben, quieres conocerlo porque no sabes lo que hay ahí. Entonces, claro, si te controlan algo, te lo están prohibiendo y eso es muy exquisito, ¿no? Quiero saber qué está pasando ahí. Entonces... Y que además, si lo acabo conociendo, como no hay una educación que lo acompañe, porque mis padres dan por hecho que no lo sé, Sí, entonces aprendo mal. sí, totalmente. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, se hace mucho el control parental, de ponerle antes se llamaba Emule, puede ser que era una... Canguronet. No me acuerdo de estos No, nombres. no sé. Bueno, había cosas de estas de que el ordenador te bloqueaba ciertas páginas. Y claro, se lo sí. ponían los padres. Primero, hoy en día está demostrado que eso se hackea así. O sea, hoy los niños... Pero es que aunque no lo sepan hackear, pues su amigo no le han puesto control parental y entonces un día se lo enseña en YouTube. O sea, lo va a encontrar, lo va a vivir, Sí. por mucho que tú lo quieras evitar. Entonces, explícaselo, acompáñale en el proceso de conocerlo. O sea, esto de, pues eso, mecanismos de control. No control, no educación. Justo. O sea, educa. ¿Es un rollo? Sí, pero es tu hijo. Está bien. O sea, no haberlo tenido, ya logramos un apego. En plan de, es tu responsabilidad. Total. Evitándolo con estos mecanismos de control, solo vas a hacer que esté peor educado. Y Sí. es que pondría la mano en el fuego porque esas personas que más haters son y que más mierda meten en la nube, en la red, Es a los que más Es les han gente prohibido o justo. menos les han educado. Sí, claro, totalmente. es gente que menos acompañamiento ha tenido de estas cosas, menos educación y todo así como que no hagas eso, que no sé qué, o le han dejado 30 horas con el móvil y ni le han mirado lo que hacía. Ya. Entonces, no ganamos nada. Sí, es que yo creo que por mi parte no era el sentido de control, sino en el sentido de tener unas... No es que no son normas, es en plan de, pues no le dejes a tu hijo solo con 5 años un móvil, que se vaya al cuarto y que no En sé eso qué. estoy de acuerdo. Justo. Pero no es... Eso pero es control, bloqueo una pero no es web. control. Claro, para mí eso, es que control me suena un término horrible. Sí, es un término horrible, es como lo del castigo. Castigo Sí. suena, no lo llames castigo, Consecuencia. llámalo consecuencia lógica, porque los castigos son tal... Bueno, de esto podemos hacer un vídeo. Pero Claro. sí, te Pues es entiendo. un poco eso, no es un control, es una limitación. Un límite. Es que para mí es gestionador esa Sí. palabra. Sí, puede ser. En plan, Yo qué sé, si tiene tu hijo 5 años, estate con él cuando está con el móvil, que no Obvio. tienes que estar así. Claro, Pero no. que sí que... Bueno, es que le estas dejes, cosas ¿sabes? de los padres, yo lo siento, estos padres que a sus hijos les ponen, o les piden las contraseñas de Instagram, TikTok y tal para ver con quién están, qué hacen, con quién se mandan mensajes. Ah, Mira, eso mal. mal, porque al final sabes que, Sí, o sea, hay que que tu ver, hija hay que ver. se va a montar otro usuario de Instagram y ya está. Sí. Y luego también los de que hay gente que tiene aplicaciones para acceder al móvil de su hijo desde otra Bueno, entonces eso el me niño parece ni una lo putada sabe. todo. En plan, no, pues eso. Estate cerca, explica cosas, respeta la intimidad. Tu hija, hijo de 12 años que está en pura adolescencia, necesita intimidad. Y necesita ligar con un chico y que tú no te enteres, o una chica o un chique, me da igual. En plan, Sí. necesita eso. Entonces, pues también a veces saber cuándo me tengo que quitar, cuándo tengo que estar. Bueno, todo esto en apego se explicó bastante bien, yo Sí, creo, justo. pero que el control se entienda desde una parte de educación y de gestión, no de, bueno, pues limito por aquí y le vigilo todo. No. Totalmente. Otra herramienta también es como la disuasión, ¿no? Al final, los medios de comunicación, o sea, es muy importante su papel porque es necesario que informen de lo que está ocurriendo, que se vea todas estas cosas, que no se hagan titulares de... Súper provocativos. súper provocativos, súper tal,
que yo entiendo que es su trabajo, ¿no? Y que entiendo que han estudiado para hacer esos titulares y que tú pinches, porque a mí también me pasa, yo leo un titular y digo, ¡guau! Pero es que muchas veces esos titulares lo que hacen es provocar odio, en plan de... esta persona... Pues que... Sí, te lo has dicho antes, en plan, tal partido político ha dicho no sé qué. Justo. Y luego entras y no lo ha dicho eso. Justo, ¿sabes? no ha dicho en plan de, este partido político ha dicho que odia a los gays y había que matarles. Entonces, claro, yo digo eso, digo, ¿qué cojones? No. Pincho. Y luego en el artículo me explican que han dicho que, bueno, que no están de acuerdo con el matrimonio homosexual. Que yo entiendo que eso me sigue pareciendo fatal, pero que no han dicho que hay que matar a los gays. O sea, me refiero. Justo. Hay diferencias. Hay diferencias. Sí, tener un poquito de... A ver, claro, nosotras como psicólogas, como ha dicho María, ellos como periodistas, pues viven su realidad y sus... Pues la realidad de su profesión. Pero creo que ahí también hay un poco de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad social, ¿sí? De, pues es que a veces ese amarillismo es peligroso y hace mucho daño, porque promovemos ese, pues como es muy atractivo el odio, porque es atractivo, porque todo lo que es extremo es muy atractivo, llegan unos mensajes y unas ideas, porque además ahora que todo es comunicación rápida, nadie se lee una noticia entera, o sea, mi abuelo se lee las noticias, el resto no, vemos titulares, sí, entonces sacamos unas conclusiones de titulares súper amarillistas, que claro, tenemos una sensación de nuestra propia sociedad y un funcionamiento ya tan normalizado de odio, que en parte viene de ahí, que no hay que culpar totalmente a los medios de comunicación. No, desde luego, cada uno tiene su responsabilidad personal y social, pero que ayuda. Esos titulares crean odio, o sea, eso hay que decirlo. Sí. Y sobre todo crean bandos. Sí, y sobre todo eso, en este mundo en el que la gente no se para a informarse, porque hay tanta información que leemos todo por encima. Sí. Entonces, bueno, no queríamos dejar de decirlo. Totalmente. Y luego, a ver, si estás recibiendo hate, puedes bloquear a la persona, avisa a la plataforma, denúncialo, todas esas cosas, recurrir a la justicia. Eso es totalmente bien, o sea, es lo básico. Es lo básico. El primer paso. Si alguien, o sea, tú no tienes que soportar que la gente te odie. O sea, esto de, bueno, no, es que como soy famosa tal, esto ahora lo hablamos en la discusión, pero que nadie tiene que soportar hate. Y ya, y no, entonces ir a la justicia. Siendo famosa o no, o sea, también eso, si nos está viendo alguien o nos ve, un niño o niña de 10, bueno, 10 años más raro, pero bueno, 12, 15, 12, me da igual, 20. Justo, de una edad en la que, pues eso, te están mandando, lo que he leído yo antes, una niña de 12 años se suicida porque le han mandado mensajes de odio a través de las redes. 12 años, la edad que sea, pide ayuda, o sea, tienes todo el derecho del mundo, bueno, derecho es que para mí es casi como una obligación, en plan de, tienes el deber. El deber de avisar a tu familia, bueno, a la justicia. Tú puedes ir a denunciar a comisaría, denunciarlo en la plataforma, o sea, protégete y tienes todo el derecho, de verdad. Total. Cuídate, y esa gente sí le va a caer una multa, sí, pero es que es lo que hay que hacer. O sea, pero ya no es como merecido castigo a la otra persona, sino que es que esa persona necesita una consecuencia de lo que está haciendo, porque si no nunca va a aprender. Porque ahora te lo está haciendo a ti, pero es que cuando deje de hacértelo a ti, porque tal, se lo volverá a hacer a otra persona. A lo mejor con 12 años pensamos que no hace tanto daño. Mentira, sí que hace daño porque hemos visto todos estos titulares. Pero lo que hace una persona con 12 años y una persona con 30, o sea, al final la persona con 30 acaba asesinando. O sea, me refiero que empieza así, o sea, empieza mandando mensajes de odio y acabas con 35 años en el garaje de tu casa con tu ordenador y al final cometiendo, pues, asesinato, un homicidio. Total. A esas personas hay que pararles los pies y cuanto más pequeños se les pare, más se les puede educar para que dejen de hacerlo. Total, y muy relacionado con el otro punto, también hay una parte de protección tuya, personal, de tu autoestima, cómo te sientes ante esta situación. Pedir ayuda psicológica, que al final es lo que siempre transmitimos desde aquí. Evidentemente yo creo que uno de los miedos para no denunciar y tal es qué va a pasar luego. Si yo llego al cole y todo el mundo se entera de que denuncia a X persona, todo el mundo va a ser como eres una chivata, es que no sé qué, es que tal, y te van a hacer más bullying, o esa es la idea que tú tienes. Pero ahí es donde actúa la justicia, actúa el centro, actúa tu familia y actúas tú, diciendo, pues tengo que pedir ayuda profesional en la que me enseñen a cuidar mi autoestima y no me afecte tanto lo que vaya a pasar en el cole. Desde el centro tengo que informar para que el centro actúe. Hoy existen, ya sabéis que yo trabajo en un cole, existen protocolos sobre acoso escolar, pero también se puede actuar ante acoso, ciberacoso, porque no deja de ser algo del cole, aunque pase a través de una red. Justo. Entonces, eso también se abre desde el centro y se trabaja en ello, y hemos conseguido muchas cosas en este sentido. No dejes de pedir ayuda,
si la estás necesitando, porque se está actuando muy bien ante estas cosas. No vas a estar solo o sola y no te vas a meter en más problemas. Al revés, vas a salir de un problema que puede llegar a algo muy gordo. Totalmente. Y también justo lo de pedir ayuda, al final, ya no solo en el momento en el que estás recibiendo odio, si tú alguna vez has recibido odio, lo que hemos hablado Carol y yo, que las dos hemos recibido bullying, eso te va a afectar en tu vida, o sea, Obvio. 100%. Entonces, aunque haya sido hace 10 años, ese bullying, ese odio que recibiste, ese hateo, te está afectando a día de hoy, en algún sentido, segurísimo. Entonces, pide ayuda para que eso no marque tu vida, no dependas de esa situación, no estés constantemente recurriendo a conductas que tenías en ese momento de protección porque sientes que todo el mundo te va a odiar, porque es que eso pasa. Sí, si te sientes identificado con esas cosas que ha dicho María, puede haber algo ahí de eso. Mira, yo lo iba a dejar para yo alguna vez, pero lo cuento aquí que pega más. Yo cuando fui a terapia, que ya conté yo mi caso hace muchos podcasts, yo estaba muy convencida de que todo era por el tema de Mateo, tal, no sé qué, pero yo me di cuenta de que yo había sufrido el bullying cuando era pequeña y había muchas heridas. O sea, yo sufrí bullying con 8 años y fui a terapia con 22, en plan, toda una vida. Y me di cuenta en esa terapia de que había muchísimas cosas de ese bullying que no estaban bien superadas, que no estaban cerradas. Y me di cuenta porque llegué un día a la sesión y me empecé a decir, bueno, cuéntame de tu infancia, tal, y empecé a llorar. Yo llevaba no sé cuántas sesiones contándole toda mi mierda y no lloraba. Y empecé a llorar por algo que me pasó cuando tenía 8 años. Y que yo creía que estaba superado y yo ahora tengo amigos, soy súper sociable, o sea, para nada era un problema en mi vida actual. Y ahí estaba, y había algo de que, pues yo pensé que ese acoso ya estaba superado, tal, esa situación como ya no estaba en mi vida, ya no estaba en mí, y sí que estaba en mí. Así que sí. En fin, pasamos a la primera sección. Discusión. La sección de discutir. Matémonos. Justo. La gran pregunta de hoy es, ¿tenemos muy normalizado el hate? Vale. Mira, cuando hemos estado hablando de esta pregunta, lo primero que se me ha ocurrido es el hecho de que cuando empezamos a hacer este podcast, tú y yo nos planteamos qué pasaría si en algún momento fuésemos famosas y recibiésemos hate. ¿Cuánto nos afectaría? ¿Cuánto nos afectaría? Y lo teníamos normal, en plan de, si algún día esto tenemos bastantes seguidores, 100% vamos a recibir hate. En plan, es algo que está ahí. Súper asumido. Y nosotras nos como adentramos en esto asumiendo que en algún momento, si esto se vuelve algo más famoso, íbamos a recibir hate. Así, como si fuese. Además la frase típica es, los haters existen. Justo, en plan, todo el mundo tiene haters. Sí, en plan de, a ver, asume esto. Es muy fuerte que asumamos que alguien nos va a odiar. O sea, nos va a odiar y nos lo va a transmitir, nos va a querer hacer daño. Justo. Porque no es te odio en mi casa y ya está. No, es que quiero transmitírtelo y quiero ponerte en evidencia. Y eso es horrible. O sea, que lo hayamos normalizado así. Justo, en o plan sea, que de, sí. bueno, va a pasar. Está normalizado. Sí. Y está normalizado hasta tal punto que muchas veces la gente, su respuesta ante las influencers cuando dicen, hombre, pues yo cuento aquí mi vida, pero no merezco esto, dicen, bueno, es que si tú expones tu vida así, estás como abriendo la puerta a que se te diga lo que cada uno piensa y si alguien te odia, que te lo diga. Es como, perdona. yo vendo, primero, lo dicen siempre las influencers, la parte de mi vida que quiero vender, que no lo vendo todo. Y segundo, que porque yo gane dinero vendiendo una parte de mi vida significa que yo tengo que recibir tratos de odio. En plan, pero perdona. O sea, repite esa frase. Además, es que son cosas muy deseos de muerte, amenazas, o sea, qué miedo. O sea, yo imagino a María Pombo salir a la calle y después de haber leído un mensaje de ojalá te mueras, ojalá tengas un accidente en el coche, yo me subo al coche y miro si tengo una bomba debajo. O sea, qué puto miedo. No, da un miedo que te cagas. Me han cortado los frenos, o sea, yo me cago. Estoy así. No, es como, total. yo no tengo que vivir así Sí, porque yo venda lo que hago con mi vida y tenga una marca de ropa, o sea, no. Es que además que hay hateo por todo. O sea, puede ser por algo de una marca de ropa, puede ser por una opinión que tengas, que ya hemos hablado, ¿no? De las opiniones. O sea, es que incluso, o sea, digo aquí mismo, una persona que abiertamente es homófoba, yo no le voy y le voy a decir, espero que te mueras. Y yo, abiertamente no soy homófoba, ¿vale? O sea, pero en mi puta vida se me ocurriría abrirle el Twitter o el Instagram a una persona que sé que abiertamente es homófoba y incluso promueve la homofobia en su Instagram y escribirle un mensaje de muerte. No. En plan, ¿qué cojones? No, es que no se me ocurre. Pero es que además eso, son cosas a veces que se critican, cosas tan tontas. Yo, que ya sigo muchos influencers, por ejemplo, cometen
un fallo ortográfico, que cariño, vamos, a mí me pasa todos los días. Y escriben algo con V y era con B. Bueno. Vamos. Es que no tienes ni idea, es que mucho influencer, mucho maquilla, eres un analfabeta, a ver si estudias algo, es que... Pero vamos a ver, o sea, tú en tu vida has tenido un fallo de ortografía. Es que es heavy, O sea, en plan de, ¿qué? Y además lo dicen ellas todo el rato, como, es que haga lo que haga, va a estar mal, da igual. O sea, si digo que me he ido de vacaciones a descansar, es que te tocas en los pies y ganas mucho dinero tocándote el pie. Si digo que estoy agotada de trabajar, es que eres una ansiosa del trabajo. O sea, todo se va a criticar. Sí, todo. Entonces, da igual lo que hagas, tienes que asumir que la gente te va a querer hacer daño. Y eso es heavy, porque lo tenemos súper asumido. O sea, yo también pensando en esto, pensé en un caso que era una influencer que creo que era vegana o vegetariana, creo que era vegana. Y nada, pues se fue a, yo qué sé, Australia, a la India, no tengo ni idea, con unas amigas, tal, el viaje, y se hicieron unos vídeos, unas fotos. Vale, pues se vio en un vídeo que ella hizo en una mesa tal, que estaba tomando pescado, creo. Esa persona tuvo que desaparecer de las redes, de la cantidad de mensajes de odio de gente vegana, que a mí me parece como fantástico ser vegana, ¿no? Es que cómo puedes promover el veganismo si luego vas y no sé qué tal. Y la tía salió diciendo, mira, fue un día, llevo 10 años sin comer nada, fue un día que comí esto, ¿qué cojones pasa? Y tuvo que desaparecer de las redes, en plan, por la cantidad de mensajes. Es que es muy fuerte, es que además es como, no puedo realmente mostrar lo que hago con mi vida, que se supone que es lo que os interesa, porque me vais a machacar. Justo, o sea, no puedo además cambiar de opinión de, mira, soy vegana, me encanta esto, me encantan los animales, súper animalista, y un día decido esto, porque nos pasa a todo el mundo, tenemos opiniones de algo. Somos muy feministas todas, hasta que de repente decimos una cosa súper machista, que a mí me pasó el otro día y lo voy a contar, súper machista. Fui con mi pareja a un torneo de pádel, ¿vale? Pues cuando entré y vi a mazo tíos, en plan parejas tíos, porque era como de mixto, o sea, valían todo tipo de parejas. Yo dije, ojalá venga una pareja mixta porque me da menos miedo. Claro, yo tengo menos miedo a una mujer y a un hombre, o a dos mujeres, que a dos hombres, porque me imponen mucho más. Dije eso y Jota dijo, tal, qué tontería, no sé qué. Y luego lo pensé y dije, tú, qué puta machista la acabo de soltar. Porque literalmente, y que luego además, lo mejor de todo es que la pareja que ganó el puto torneo era mixta. Y me dieron un zapatazo en la cara. De por qué tienes menos miedo a competir con una mujer simplemente por el hecho de que sea porque mujer. Porque tenemos el machismo metido en nuestra cabeza, obvio. Y obviamente yo no hateé ni nada, pero es verdad que yo también tengo comportamientos machistas. Pero es eso, y es como que por eso. Exigimos una coherencia tan extrema, en plan eso. Tú eres vegana, pero has comido pescado, en plan cariño, nadie es coherente al 100% en su vida. O sea, imposible, siempre va a haber algo en lo que falles, que no es un fallo, pero bueno, en lo que no lleves a rajatabla tus principios, y no por ello significa que no los tengas, que no tengas ciertos valores, y eso también se critica muchísimo, en plan, no puedes ser tú mismo, y eso lleva a que al final, pues eso, nadie puede ser el mismo, nadie puede decir, o sea, nosotros nos revisamos los stories que vamos a subir, poco, porque tampoco tenemos tantos seguidores, pero nos revisamos alguna y digo, a ver si tal, o sea, como, tío, no me puedo equivocar, no puedo equivocarme en las redes porque me van a odiar. O sea, me va a caer la del pulpo. Y es que no me parece ni medio normal. No me parece nada normal. O sea, la gente se equivoca en la vida, pero en las redes no te puedes equivocar. Justo, ahí eres perfecta. El ser perfecto. Total. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, se lo decía María, con un tema un poco político. A ver, esto me lo dijo mi padre lo dice mucho esto y yo también lo creo. Y encima, preparando este vídeo, lo estuve mirando y vimos que un político, concretamente de un partido de aquí español, hablaba de eso, de que es la propia política, son ellos mismos los que promueven mensajes de odio, porque entre ellos, porque no comparten ciertas ideas, o simplemente porque son de colores diferentes, porque luego te pones a leer sus ideas y muchas coinciden, pero bueno, son de colores diferentes, y entonces son ellos mismos los que se dedican a tirarse hachazos, no a plantear cuál es su programa, o no, esto va de, esos son peores, estos son peligrosos para el país, o sea, se dicen unas barbaridades. Es un circo. Es un puto circo. Pero son nuestros representantes, la gente que pues sí, que de alguna forma nos enseña cómo funciona nuestra sociedad y son el ejemplo de lo que somos. Son ellos los que ellos mismos funcionan de una forma de odio, de unos contra otros, porque pertenecemos a grupos diferentes por nada más, porque luego sus ideas muchísimas coinciden. Y no se paran a escucharse, solo es tú eres del otro color y yo tengo que hundirte y ponerte como la peor persona del mundo. Y llegan a cosas muy chungas, porque claro, entre ellos denuncias, tal, y llegan a cosas tan horribles que, sí, total. Que no, o sea... Que what the fuck. What the fuck. Entonces, ese odio, ya decía, mi padre lo dice mucho, antes no existía tanto. O sea, ahora es algo como muy de nuestra sociedad actual, de el odio está, y el maltrato hacia el otro, al que es diferente a mí,
está en nuestro día a día. Yo creo que también porque lo escondemos con la libertad de expresión. Bueno, se ha vuelto súper viral, súper increíble, en plan de todo el mundo tiene libertad de expresión, entonces tú puedes decir lo que te salga del coño, que no pasa nada. Y mentira, o sea, el delito de odio no está amparado por la libertad de expresión. Es decir, tú no puedes ir y odiar a una persona, odiar a un colectivo, y eso es legal. O sea, puedes odiarle, puedes odiarle, no puedes promover un daño eso, sobre esa persona. En plan, obviamente no puedes promover el daño. O sea, ¿en qué momento se nos ocurre que la libertad de expresión es ir a Twitter y hacer un parrafazo sobre lo mal que me parece esto que está diciendo y lo mucho que le deseo la muerte a esta persona? Disculpa. Libertad de expresión es que tú puedes opinar lo que tú quieras sobre los temas que tú quieras y evidentemente tienes la posibilidad de expresarlo. Sí. Pero siempre hay un límite, que es la típica frase, refrán en español, tu libertad acaba donde empieza la mía. En plan, siempre existe el límite de hasta, tú puedes expresar hasta el punto en el que estés respetando. A partir de ese punto en el que ya no estés respetando, ya no. Eso no es libertad de expresión, eso es odio. Eso es odio, eso es hate. O sea, estás hateando a alguna cosa, a alguna persona, vamos. Justo. Sí, totalmente. Y bueno, queríamos aclarar una parte importante. Hemos hablado mezclando un poco ciberbullying y hate. A ver, el ciberbullying y el hate son cosas diferentes. Aquí lo hemos unido porque la raíz está en el sentimiento de odio. Sí. Pero es verdad que es diferente. El ciberbullying es más asociado a hacer daño a una persona a través de una red, que normalmente compartes con ella, tenéis más o menos la misma edad, la misma posición social, o sea, por eso es muy común que se dé entre adolescentes o compañeros de trabajo, o sea, es algo que está relacionado con alguien, contexto. Justo, con alguien que normalmente conoces y con el que compartes algo. Sin embargo, el hate está más relacionado con desconocidos, tipo famosos, personas con las que tú estás alejado emocionalmente, no compartes nada en tu vida, pero como son públicos, pues tú decides joderles la vida. Totalmente. Al fin y al cabo, lo que decimos, la raíz es la misma, quiero joder la vida a alguien, pero bueno, tiene así sus ciertos matices diferentes. Para nuestro podcast es odio y nos parece igual de mierda. Sí, totalmente. Y esta es nuestra opinión. Y lo podemos decir. Total. Sí. Y tema que también comentamos en el de Operación Bikini, Sí. Esto tiene mucho que ver con la desindividualización. Con ese sentimiento de pertenencia a tu grupo y por tanto de separación con el otro, de tal forma que yo me libero a hacer lo que me dé la maldita gana. Porque, primero, hay una pantalla delante, entonces no me expongo, o sea, esa es la clave. Hay una pantalla, no me expongo, esta persona no me siento en la situación real, yo mando ese mensaje, apago el móvil y sigo en mi vida. Entonces no me siento el individuo que soy haciendo esa mierda que estoy haciendo. Y eso es una parte súper importante de las pantallas, que nos separan un poco de la realidad y nos permiten hacer cosas que no haríamos en la vida real. Y además hay un vídeo de esos para hablar sobre el tema de ciberacoso, hater y todo esto, que va de eso, de ir por la calle y decirle a alguien, eres una zorra, ojalá te mueras, a la cara. Y son mensajes que han recibido las influencers por DM, pero que luego en la calle nadie le diría, porque la gente además se queda como, ¿qué cojones, rollo? Nadie diría eso en la calle. Pero fíjate que por Instagram sí lo digo. Total, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, es muy heavy. ¿Qué me pasa? Sí. ¿Has dicho que tiene que ver con eso y con algo más? ¿Con lo de las pantallas? ¿Y con? Con pertenecer al grupo. Con pertenecer a algo, sí. En plan de, quiero formar parte del grupo que odia Que esto. odia. Justo porque los haters are going to hate. ¿No coméis? Haters are gonna hate. Sí, es que vas a ir hasta lema, pero ¿qué mierda es esta? Nada, sí. Es que es triste, hay canciones y todo, o sea, es que lo tenemos de verdad. Bueno, la respuesta a nuestra pregunta, sí, tenemos súper normalizado el hate. No tenemos tanto normalizado el ciberbullying, por eso hay tantas cosas contra el ciberbullying, porque es una persona del mismo contexto, de la misma edad, tal. Eso no tanto. Pero el hate, cuando es una persona que te la pela, cuando es una persona famosa, cuando es una persona que se lo merece por ser famosa, siempre se lo merece, y porque tienes una envidia que te cagas, ahí, bueno, ¿qué más da? Cuando son medios de comunicación que van en contra de un partido político, que van en contra de gente famosa, que van en contra de tal, se permite. Eso se permite, porque es publicidad. Tienen libertad de expresión. Libertad de expresión todo el mundo, muy fuerte. Sí, totalmente. En fin, esta es nuestra conclusión a nuestra pregunta. Y ahora viene la segunda sección Favo. Sección Favo. Que es Yo alguna vez. Guay. Yo alguna vez, pues como a mí no me han hecho ciberbullying ni acoso, ni hate, ni mierdas, pues voy a contarle un poco más de temas de famosos que he visto, de influencers y tal. Hace muy poco, claro, para cuando salga este vídeo a lo mejor hace un poco más, pero es algo muy reciente, a una influencer concretamente
Sí. que es una... Concretamente. ¿Cómo se llama ella de verdad? No lo sé. No lo sé. Se llama concretamente. Concretamente. Es una chica que es gorda y ella hace una obra de teatro que se llama Gordas, con otra influencer que también es muy conocida, y además ha escrito un libro que creo que se titula Más yo que nunca. Yo con los títulos soy horrible, pero algo así. El caso es que ella ha decidido escribir un libro en el que expresa todo el hate que ha vivido a lo largo de su vida por ser gorda, porque los estereotipos son los que son, los cánones son los que son, y porque es que seguro que no se cuidaba nada su salud. Entonces ella, que sí que cuida mucho su salud, en compañía con nutricionistas y con tal, se está informando para escribir su libro de cómo una persona gorda puede tener una vida sana y no se le debe criticar por ello, porque a veces nos excusamos mucho en eres que eres gorda y es que deberías cuidarte, es que seguro que no haces deporte, es que tal, y esa gente recibe mucho hate por eso. Y ella quería como amparar el dejemos de criticar este tipo de cuerpos, es un cuerpo igual de válido que el tuyo y que seguramente también se cuide a nivel de salud, pero es su cuerpo, punto. Bueno, el caso es que ella hizo una presentación en la FNAC en el que iba a presentar su libro y iba justo con un nutricionista con el que le había ayudado o lo que sea, y entonces en esa presentación pues seguramente había mucha gente gorda que tendría sus complejos y sus dolores y se sienten cómodos, identificados con esta persona que promueve esto. Y entonces llegó una persona que decidió, bueno, pues desde mi punto de vista y desde el suyo, llegar a joder la marrana, básicamente, en plan de a hacer daño, a promover el odio. Justo, a Y hatear. entonces, claro, entonces coge y empieza a levantar la mano y dice, bueno, le hace preguntas súper odiosas, en plan como, pero es que la gente gorda seguro que no cuida su salud, pero es que no sé qué, y ella estaba como, se contuvo bastante, para mí fue muy razonable. Pero además ella le empezó a decir, pero tú no te das cuenta de que tú has venido a un sitio en el que estamos intentando hacer que la gente que tenga este tipo de cuerpo se sienta bien, se sienta segura, y tú lo que estás viniendo es hacerles sentir peor y a promover este mensaje de odio. Y él, no, porque no sé qué, y ella decía, vale, ¿qué solución nos das? Y él decía, pues que comáis bien y hagáis deporte. Y era como, y entonces empezaron a reír de él, en plan, eres patético. Pero el caso es que este tío consiguió ir a generar un odio y un dolor a esa gente con el único objetivo de eso, de hacer daño. En plan, ¿tú a qué vienes? ¿Realmente qué quieres aportar aquí? Ya. Vale, todo esto luego llegó, sé que es un poco larga la historia, pero luego todo esto, ella llegó un momento en el que se tiró como 15 minutos intentando explicarle y rebatirle y tal, y al final ya dijo, mira, lo siento mucho, si quieres hablamos un día en privado, me mandas un mensaje tal, pero creo que hasta aquí, y voy a pedir que seguridad te acompañe a la puerta, porque tal. Bueno, pues a lo que llegó todo al día siguiente es que concretamente había echado a una persona de una sala de su exposición de libro porque tal, o sea, en plan, concretamente era la mala. El titular era como, concretamente expulsa a una persona de tal, y es como... Sí, o sea, yo alguna vez he leído un titular Sí, que luego eso me he mismo. leído toda la noticia y que no tenía nada que ver. Pero que era como... Ujú. Pero lo que queréis ahora es hacer daño a concretamente, en lugar de pararos a escuchar y entender el contexto en el que a ella le estaban odiando. Total, pero porque es mucho más jugosa la noticia de que una influencer que promueve estos valores con el que nadie está de acuerdo de repente Expulsa a alguien y te la justo, y entonces es mala gente. Justo consiguieron que yo entrara y me lo viera, o sea que lo hicieron bien. Justo. Pero qué puta mierda. Qué puta mierda, totalmente. Sí, yo también iba a decir, yo alguna vez he visto como, igual, un influencer ha desaparecido de las redes por hate. Sí. Y que además luego vuelven diciéndote, tenía ansiedad, tenía depresión. Por ejemplo, el Rubius, ¿no? Es lo que pasó a él también, se dejó todas las redes, dejó todo por un tiempo, se mudó tal, pues porque recibía acoso, o sea, al final, y sobre todo ciberacoso, ¿no? Porque él estaba en las redes. O ciberacoso o hate, porque no sé si eran del, bueno, no eran del mismo contexto, era No hate. creo, o sea, supongo. en Sí, fin. Marta Pombo también se fue de las redes un tiempo por eso. Demasiada mierda. Yo alguna vez he conocido a alguien, no influencer, sino he conocido a alguien que haya recibido hate o ciberbullying. Yo no lo sé. Puede que sí, yo creo que... No sé por qué tengo la sensación de que Bueno, sí. yo me acuerdo de un caso en mi cole, cuando yo era, pues, a ver, pequeña, tendría 15 años. Y yo recuerdo que una chica se difundieron unas fotos de ella desnuda en el cole. Y todo el mundo tenía las fotos. Y es verdad que eso es ciberacoso. Y yo también estoy pensando en algo así. Y la chica lo pasó fatal. Yo la verdad que reconozco, al final te metes en el mundillo, desindividualización, y te metes con el, ¡hala, a ver la foto, qué fuerte! Y lo comentas. Y ahí estás promoviendo... No sé, no es odio como tal, estás promoviendo el dolor de esa persona. Porque Sí, pero también estás es odio, porque validando al que odia, Sí. validando al que quiere hacer daño. Bueno, y al final tú también estás Te haciendo estás daño. haciendo daño. Total. O sea, eres igual de hater que la otra persona. Pero ¿y cómo actúas en esta situación? Dices, ya, borrar todas las fotos. Tío, yo sinceramente, o sea, que claro, esto es súper como idealista, ¿no? De, tío, ir tú y denunciarlo al colegio.
Pues me parece muy bien. No, lo digo Es lo que se porque debería hacer. no O se sea, a lo debería- mejor la persona no se siente capaz de hacerlo, pues porque ya la han hundido, o sea, tu autoestima ahora mismo está por los suelos. A mí me gustaría que si a mí me pasase eso, que pues alguien me salvase probablemente, porque a lo mejor yo no me puedo salvar en ese momento. Total, es que una parte muy importante de las actuaciones ante acoso, porque esto no deja de ser acoso, son los testigos, las personas que ven la situación y actúan al respecto. Ujú. Y dicen, oye, basta. Entonces, tomar ese papel de decirle a la gente, basta, y es más, os voy a denunciar Sí, al nivel que sea, importante. creo que es una solución bastante útil. Sí. También se me ocurre que yo alguna vez me he conocido a alguien que haya recibido... Ah, bueno, esto es un poco lo mismo, pero no en el cole, sino en el trabajo. Yo también iba a ver. Yo creo que en el trabajo no. Yo en uno de mis trabajos, como que, o sea, había una chica que pues tenía su vida, pues te podía caer mejor o peor, pero recibía mensajes de odio, ya sea el WhatsApp, ya sea el Instagram, tal, de parte de sus compañeras, jefes, en el trabajo. Y esa persona no denunció. No denunció porque cuando fue a la policía a denunciarlo le dijeron que probablemente no iba a pasar nada. Entonces, claro. ¿Cómo? Pues porque al final la empresa tiene muchísimo dinero, muchísimos abogados y esta persona no tiene nada. Entonces la misma policía le dijo eso y entonces como tío, no, es heavy. Y eso es ciberacoso porque es entre un Sí, contexto entre- igual. sí. Entonces heavy. Qué fuerte. Tía, esto no tiene tanto que ver con las redes, pero yo alguna vez, he promovido un mensaje de odio. O sea, lo he promovido en plan de, pues sí, he participado de él, por ejemplo, criticar cuerpos. Yo lo he hecho. Y no lo he criticado en la red como tal, no lo he puesto, pero comentar con alguien muchísimo en plan de, no, es que mira tal, es que mira cual. Y he hecho esas mierdas. Y Eso es hateo. eso es hateo, aunque sea en persona y no en las redes. Pero Probablemente también. es una mierda. Es odio, al fin y al cabo es odio. Sí. Yo tengo una historia de que estoy muy orgullosa porque es verdad que esto lo hice en el colegio, pero yo tengo una amiga que la conocí hace poco tal, que cuando nos juntábamos muchas veces me decía tal, quiero juntarme también con otra persona porque quiero criticar algo y ya sé que a ti no te gusta eso. Y claro, en el fondo digo, un poco turbio que tú quieras criticar algo, háztelo mirar. Pero por otra parte, como que me sentía orgullosa de que tuviese la imagen de mí de, a mí no, es que no me gusta hatear a las personas, o sea, a mí no me gusta ponerme detrás de tal con una persona y empezar a bombardear, aunque sea entre dos personas, a mensajes negativos hacia otra. Que no significa que no lo haga a día de hoy, pero es verdad que lo hago muy poco y cuando se convierte en... O sea, si es algo como muy personal contra mí, yo puedo hatear en el sentido de, joder, pues en ese momento siento odio y a lo mejor se lo cuento a mi pareja, se lo cuento a una amiga, tal... Pero eso no es hateo, eso No, es, en ese compartir tu momento emoción. comparto mi emoción. Pero en sí lo que es hatear, a mí con ese mensaje yo me sentí muy orgullosa de... Lo he conseguido. No soy una persona a la que quieras hatear con ella porque no te vas a sentir como validada. Y me alegro. Y me dijo eso y yo me sentí súper orgullosa. Me parece súper positivo y eso me lleva a una idea de... Yo creo, porque a mí me ha pasado, y creo que le puede pasar a mucha gente, a veces compartimos, o sea, criticamos con alguien, como siempre por el sentimiento de pertenencia, como quiero que esa persona sienta como que venga, vale, sigo el rollo, tal, no sé qué, como para no cortar. Nos cuesta mucho decirle a alguien, tía, no critiques. Nos cuesta muchísimo, es mucho más fácil entrar y te sientes más partícipe cuando entras y sigues el rollo. Sí. Entonces, yo alguna vez me he sentido obligada a criticar, porque yo no tenía ninguna necesidad de criticar esa situación, no compartía esa opinión, pero he sentido como, venga, complaciente, te sigo el rollo, tal, en lugar de decir, tía, para. Porque cuesta mucho decirle a alguien, tía, lo estás haciendo mal. Sí, sí, total. Yo esto lo he hecho antes, pero de verdad que yo siento que a día de hoy puedo frenarle mazo los pies a una persona que no para de generar odio. Y me alegro tener Que la gente ese tenga aura, concepto de- sí. ese concepto de esta persona no va a hatear, entonces prefiero contárselo. No voy a perder mi tiempo con ella. Justo. Tía, pues sí, la verdad me parece súper sano. Ojalá todos seamos María. Mensaje de este podcast, ser más María. como yo. Total. Ay, En bueno, fin, pues nada, aquí. pues hasta aquí. Espero que os haya gustado estos dos temas que hemos hablado, del de Operación Bikini y este, Todo un como que poco tenía redes. mucho que ver con las redes. Creo que es guay porque en el verano, bueno, más en el verano lo de la Operación Bikini, ¿no? Pero todas las redes es en todo momento. Y no sé, en el Nos verano como acompañan que todo el se rato. expone más el cuerpo y tal, y también hay mucho hateo con el cuerpo. Total.
Y mucho tiempo en el móvil porque no tiene nada que hacer. Justo. Entonces tiene todo que ver con verano. Total. Está muy planeado. En fin, ¿dónde nos vemos la próxima vez? En un sofá. En Estados Unidos... Estados Unidos. Es que la siguiente palabra era niña. Piqué extraía... Subir... No sé por qué estoy tan torpe. Estados Unidos.